Hola, buenas noches. Salcedo 1 y Tertulia 55 les da la más cordial bienvenida a esta entrevista de dos hijas y un hijo de dos personas maravillosas a las que quisimos entrañablemente y que lamentablemente el COVID nos robó. El doctor Gustavo Santos, Papá Gustavo para mí, y la doctora Emma Barba de Santos, Mamá Emma para mí. Estoy emocionada, feliz de estar aquí con Yoibe Santos Barba, Gustavo Santos Barba y Judith Santos Barba. Tres personas muy queridas porque de por sí se lo han ganado, pero además por ser hijas e hijos de quien son. Un gran placer estar aquí esta noche. Vamos a comenzar rápidamente dándole la oportunidad a ustedes que puedan saludar y decir lo que quieran decir en libertad en este primer momento de saludo. ¿Quién inicia? Yo, Ibe. Bueno, buenas noches. Un placer reunirnos aquí y ver muchas caras que tenía mucho tiempo que no veía, pero que a pesar del tiempo se les quiere y se les aprecia. Y muy agradecida de tomarnos en cuenta en tener esta plática que ojalá y sea agradable y productiva sobre todo, para cosas que no sabían de mamá y papá, tal vez lo puedan saber hoy. Gracias, Yoibe. ¿Quién sigue? Buenas noches. Feliz de ver tantas caras queridas, por nosotros y por nuestros padres. Buenas noches a todo el público que nos está viendo a través de esta plataforma. ¿Y Judith? Saludos a todos, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y me alegra ver caras conocidas y familiares que están aquí ahora conectados. Gracias por este primer momento. Y comenzando, yo quiero entrarlo un poquito para lo hondo. ¿Qué saben ustedes de las vidas de su papá y de su mamá antes de que ustedes nacieran? De la vida de ellos en su infancia, sus estudios. ¿Quién nos cuenta algo de esa primera etapa de esos cuentos que se hacen en la casa cuando se iba la luz y todo el mundo se sentaba alrededor de la lámpara y después del inversor a hacer cuentos? Bueno, empiezo yo. Perfecto. Érase una época donde no existían los celulares y toda la familia se reunía en la sala, en la galería, y hacía las anécdotas. Dentro de las anécdotas que nos hacían, todas confluían en que no estudiáramos medicina por todos los trabajos que pasaban. Mi abuela, nosotros tuvimos el placer de tener a nuestra abuela materna viviendo con nosotros y nos hacía también las historias de ella, de la infancia de mi mamá, en Samaná, la circunstancia en que fue a Santo Domingo. Ellos eran hijos de personas pobres. Sin embargo, estudiaron en universidades ricos, sin sacrificar a sus padres, con créditos universitarios. Y allí se conocieron en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, en la UNF. Y tenemos tantos recuerdos y tantas historias que el tiempo que tenemos aquí no nos daría tiempo. Tendríamos que durar unas cuantas semanas en vivo haciendo todas las historias porque nos la transmitieron. Ahora mismo los jóvenes no saben sus raíces, porque usted le pregunta incluso hasta la edad de un hermano a otro hermano y no lo saben, porque están concentrados en las pantallas. Pero nosotros sí tuvimos esa oportunidad y tuvimos esa oportunidad de crecer unidos, como lo somos hasta ahora todavía, Yoibe, Judy y yo.
hablamos todos los días. No somos los hermanos que están en tiranía ni diciéndose cosas. Nosotros hablamos todos los días. ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue hoy? Y nos gusta. Mira, nos pasamos horas hablando. Qué bello eso. Yo Por me acuerdo un cámara. cuento que hacía mamá Emma, de cuando estaban, yo creo que ya habían terminado la carrera y querían hacer un estudio de especialización de algo, y que era en Puerto Rico, y que papá Gustavo decía, ay, pero yo no tengo dinero para ir para allá, y mamá Emma, que siempre era fuego a la lata, dijo, nosotros sí tenemos dinero para ir para allá. Y se Sí. fueron, e hicieron lo que querían hacer en Puerto Rico. Ella era siempre la arriesgada, la Sí. lanzada. Y sí, o sea, no tenían dinero en su bolsillo, pero sí tenían gente que la querían y le ayudaron. Dentro de esas personas están Tío Tono y Tía Bienvenida. Personas que desde el principio ayudaron mucho. Siempre, siempre. Yo creo que en Salcedo no hay una familia que no tenga una historia de generosidad con Padrino Tono y Madrina Bienvenida. Eso es así. Mira, y si yo le preguntara a ustedes, ahora, ustedes recordando a su papá y a su mamá en su vida, ¿qué detalle ustedes dirían que admiran profundamente de su papá y de su mamá? Yo voy a hablar ahí. Ok. De mi padre, la paciencia, la cual yo creo que mi hermano y yo heredamos, no yo Ibe. Y de mi mamá, bueno, la disciplina también, el ánimo que ella tenía, bueno, ustedes saben, que ella siempre estaba eléctrica, como decimos nosotros. Eso yo lo recuerdo y lo admiro de ellos todavía. Judy y yo tenemos una historia fantástica. De amor y odio. De amor y odio, sí. Cuando Judy estaba muy chiquitita, yo no sé qué cuento pasó, que mamá Emma comenzó a decir que yo era la novia de papá Gustavo. Entonces, cuando yo llegaba a la casa, mamá Emma decía, llegó la novia de papá. Judy era muy niña, no entendía eso, que llegó la novia de papá, y no nos dimos cuenta que Judy se estaba resintiendo mucho con eso, hasta que una vez tuvimos que sentarnos seriamente a dilucidar la situación y a ella entender que era una broma. Sí. Pero hubo momentos de grandes tensiones, ¿verdad, Judy? Muchas, sí. Yo pensaba que era verdad, que me iban a robar a mi papá, que se iban a llevar de mi casa. Y yo creo que fue como en la adolescencia por ahí, que a mí se me fue como olvidando. Sí. Un poco. Que fuiste entendiendo que era de amor y cariño profundo. Sí. Esa relación. Yoibe, Dígame. a mí se me ocurre preguntarte a ti directamente, aunque habíamos acordado que todo fluyera. Sí. ¿Qué a ti te hubiese gustado que fuera diferente? Ajá. Mira, mis padres, yo no lo cambio por nada, ni cambio ninguna circunstancia. Fueron los mejores padres del mundo. Para mí fue lo mejor de lo mejor. Y yo de verdad, de nada, yo lo cambiaría. Pero puede ser, y Gustavo no me deja mentir, que lo único que pudiéramos él y yo cambiar, porque Judy no, tal vez fuera el tiempo, porque cuando Gustavo y yo nacimos, ellos estaban haciendo la especialidad. Entonces no había como mucho, tú sabes, trasnocho. Gracias a Dios tuvimos tíos que se encargaban de nosotros. Pero Gustavo y yo sufrimos más esa partecita de ellos haciendo la especialidad y el poco tiempo. Pero créeme, Gilla, que después de eso, ese tiempo que nos faltaron, no lo compensaron con creces. Pero eso es lo único que yo te podría decir que yo tal vez cambiaría y a pesar de que lo pudieron compensar muy bien después. ¿Qué testimonio tan hermoso poder decir
que te sientes tan feliz de haber tenido el padre y la madre que tuviste, que hasta ese periodo en el que hubo algunas ausencias, sientes que fue absolutamente recompensado. Fue Que recompensado con creces y si de verdad hay otra vida, yo no lo dudaría, dudaría si me preguntan dónde tú quieres volver como hija de Emma y Gustavo, definitivamente. y algunas anécdotas de la infancia y de la crianza con Emma y Gustavo. Bueno, yo voy a abundar algo porque estaban preguntando si cambiaríamos algo. Si tú me Ok. hubieses hecho esta pregunta hace 20 años, yo te hubiera encontrado una respuesta, pero después con el pasar del tiempo, me doy cuenta de que no, que eso no debió cambiarse. Por ejemplo, nosotros íbamos al supermercado y nos antojábamos de cosas y a veces nos complacían y a veces no. Y después de grande que uno entiende que es una disciplina, no es que ellos no tenían dinero para comprarnos esos antojitos, es que a los niños no se les puede complacer en todo, pero eso uno lo entiende ya cuando está grande. Yo hice la universidad sin tener un carro y mi papá me podía comprar un carro, pero él quería que yo aprendiera el sacrificio y hoy lo valoro eso. Hoy lo valoro. En el momento, tú a lo mejor dices, cónchale, ¿por qué no me compran un carro? Pero hoy, muchos compañeros que tenían carro en la universidad no se graduaron y yo me gradué. Y aprendí a valorar el sacrificio que se hace para llegar. ¿Y tú, Judy, quieres decir algo? Bueno, yo nunca cambiaría nada, absolutamente nada. A mí me gustaba, o sea, ahora, después de vieja, lo entendí también como Gustavo. De más grandecita, niña. Bueno, sí, porque eso salió de aunque, tu boca. sí, perdón, después de un poco más grandecita, entendí por qué nos daban esa disciplina. Quizás yo me enojaba cuando era adolescente y decía, ¿por qué son así? O lloraba, pero ahora mismo eso fue lo mejor porque como yo estoy viendo cómo está la juventud ahora, que se está viendo, y los padres que yo tuve que me guiaron por el buen camino y veo cómo van algunas personas, yo, o sea, esa disciplina que nos dieron, la agradezco 100%. Qué Y bueno. déjame decirte una cosa, Gilla, en cuanto a eso, y lo que decía Gustavo, que hubo mucha disciplina. A nosotros nunca nos dieron llave de la casa. Nosotros nunca tuvimos llave de la casa. No. Nos daban permiso para salir, pero nos daban una hora para entrar y esa hora no podía fallar porque adivinas qué. Teníamos que entrar por la puerta de la habitación de ellos. Entonces ellos se iban a dar cuenta si llegábamos tarde o no. Entonces había que tocarle a mamá y a papá que no abrieran la puerta, prendía. Lo primero que hacía papá era prender el bombillo para ver el reloj de la pared. Y ya tú sabes. Yo no sufrí tanto eso porque mi excusa era que yo andaba con Gustavo. Entonces él era como si iban a hacer algo, era él que le iban a decir a un boche o lo que sea. A mí, yo andaba con ellos. Claro, porque tú eras la más chiquita. Uh-huh. Mira, ¿y quién se anima a hablarme de la vida profesional de su papá y su mamá como profesionales de la medicina, la clínica, la labor social que hacían en su ejercicio médico? ¿Quién me habla un poquito de eso? Yo iba más vieja que yo iba tiene más recuerdo de eso. No, hermano, tú te sabes la historia de la clínica. Podemos repartirnos. Podemos repartir. Háblame la historia de la clínica. Bueno, bueno. Antes de ser especialistas, se juntaron un grupo de jóvenes y decidieron fundar una clínica donde hoy está el Banco de Reservas. Le llamaban la cartonera. Eso era un almacén ahí. Tenían unos consultorios divididos en Playwood. Y ahí daban consulta y comenzaron ese grupo de jóvenes a emprender. Y con el tiempo pudieron entonces
tomar un préstamo, adquirir un edificio y hacer crecer el centro. Eso en la parte institucional. En la profesional, yo recuerdo mucho cómo mi mamá decía que admiraba como profesional a mi papá, que eso tiene mucho valor. O sea, eran profesiones diferentes. Ella era ginecobstetra, él es cirujano, pero ella le brillaban los ojos cuando hablaba de mi papá y su profesión y los éxitos y cómo le salían de bien las cirugías. Ella vivía eso. Sabemos que fue bajo mucho sacrificio que ellos se graduaron, porque como dije, estudiaron en universidad privada sin tener los recursos, mediante crédito. Yo recuerdo que por ahí, por el año 90, 92, no recuerdo bien la fecha, ellos celebraron que ya habían terminado de pagar la universidad y ya tenían 15 años de graduado, o sea que ellos pagaron la universidad después. Crédito, no recuerdo la institución, pero ellos estudiaron con crédito. Y para estudiar con crédito hay que mantener un índice académico, porque si no te quitan el crédito. ¿Qué sé de ellos? Porque ellos mismos no se iban a vanagloriar de lo que eran, pero uno se daba cuenta de los compañeros, el respeto que le tenían como profesionales, la admiración, que le consultaban, incluso siendo de una misma especialidad, se le pedía opinión. Entonces eso habla mucho de la calidad de profesionales que eran. Ya en la parte social, mi papá fue a la universidad ayudado por el Club Rotario y él tenía eso en la sangre, ese rotarismo. Y desde que tuvo la oportunidad hasta su muerte, se entregó 100% al Club Rotario. Mi mamá en asociaciones, incluso, mira, hasta mi papá a veces le criticaba que ella a veces se desprendía mucho de cosas para ayudar a la gente. Ella no sabía decir que no. Si se aparecía una viejita que no tenía con qué comer, ella se lo daba. Era una persona que, o sea, que no lo hacía buscando un beneficio, sino que lo hacía de corazón porque le salía. Yo puedo dar testimonio de eso. Mamá Emma fue mi ginecóloga. Incluso cuando yo me embaracé, ya yo vivía en la capital y yo tenía un médico aquí para por si acaso, un amigo de ella, pero todo estaba planificado para que yo iba a Salcedo a la consulta y que yo iba a hacer mi parto en Salcedo con mamá Emma, porque a mí no se me ocurría que yo podía tener ese parto con otra persona que no fuera mamá Emma. Pero entonces a tiempo de consulta, yo me acuerdo que Dulce peleaba muchísimo porque algunas veces éramos más las bolas que lo que pagaban consulta haciendo turno en el consultorio. Y de lo que tú dices, de la admiración que ella sentía por papá Gustavo, también puedo dar testimonio porque después a mí mi parto se presentó de emergencia, casi se muere uno de los mellizos. Y cuando entramos a la sala de parto con la rapidez y todo eso de la emergencia del parto, yo estaba temblando del miedo y ella me dijo, tranquilízate, no porque yo estoy aquí, sino porque tu papá Gustavo está aquí contigo, haciéndote esta cesárea. O sea, ella lo admiraba tanto que la manera de ella transmitirme paz fue decirme que él estaba ahí. Sí. Y ya todavía, después que ellos fallecieron, yo me enteré de cosas que no sabía. Te puedo hacer una de las anécdotas rápidamente. Yo fui a una oficina pública a hacer un trámite y el trámite era muy difícil. Eso iba a conllevar mucho tiempo y viajes a la capital. Sin embargo, aquí en Salcedo, una joven que me atendió muy diligentemente me resolvió el problema y después que me lo resolvió me dijo, tú no sabes quién soy yo, pero yo estoy viva por tu mamá.
Y por Wow. eso ella me hizo todo lo que yo me iba a tomar meses a hacer, me lo hizo en un día. Me dice, yo estoy tratando de devolver algo de agradecimiento de lo que tu mamá hizo por mí. Y así hay muchas anécdotas que se han presentado, que yo me la encuentro, cosas que ellos no tenían por qué decirla, pero uno se la encuentra después, las personas terminan haciendo las historias y Qué belleza. dejando que todos se enteren. Qué belleza. Yoibe, Judy, ¿quieren decir algo? Tú sabes que nosotros crecimos viendo a mamá y a papá llegar con la fundita negra con 5 huevos adentro, con el saco de plátano, yuca y todo lo que tú puedas imaginarte, con la gallina en el baúl, con el pato, con un chivo. El chivo. Un chivo una vez. Sí. Y nosotros al principio, cuando no teníamos mucha, tú sabes, muchas cosas muy pequeñas, no entendíamos. Después que fuimos creciendo, que entendíamos, que nosotros preguntábamos, pero el papá, pero ¿y ese chivo? Ay, un viejito que yo lo operé y yo no le cobré y él me pagó su cirugía. Lo único que tenía era ese chivo y me pagó con ese chivo. Se lo daba En vivo. agradecimiento. Había que, en agradecimiento, los 5 huevos de la viejita que iba a consulta de mamá y que no tenía cómo pagarle la consulta y le llevaba los 5 huevos. Había O le alguien llevaba en un la casa. mango y ya tú sabes. Entonces eso, nosotros vivimos con eso, con que en mi casa el dinero no era que no era importante, pero no era la prioridad. Y que para hacer un favor, tú no tenías que cobrarlo ni nada de eso. Y que por agradecimiento, hasta una familia que lo único que tenía era esa chivita y tal vez con eso podían resolver que cualquier cosa por agradecimiento de una cirugía se lo den a los padres de uno, eso lo llena a uno de orgullo y satisfacción. ¿Tú querías decir algo, Judy? Que yo entendí todo esto cuando el ciclón George, no sé si Gustavo se acuerda, que cuando pasó, que dijeron que iba a haber un huracán grandísimo, que iba a destruir casa. Yo no sé, porque yo no supe el proceso, pero mamá empezó a traer gente a la casa. ¿Tú recuerdas eso, Gustavo? De los vecinos. Yo la pasé en la capital, pero sí, todavía hay gente del hoyo que me dicen que estaba en mi casa y yo no sabía, porque yo estaba en la capital con el huracán. Ahí fue que yo entendí lo que mi mamá y mi papá hacían. Cómo Porque ayudaban eran a la gente. personas que estaban en casas muy vulnerables y ellos los Sí. salieron a buscar. Llenaron la casa de Llenaron la gente. casa, mandaron a comprar comida y así, mi casa estaba llena de gente. Qué Pero belleza. gracias a Dios no pasó tan grave el George en Salcedo como en otros sitios. Y la vida política de su mamá, ¿qué tal? Gustavo. Gustavo, un hombre siempre tan parsimonioso. Yo siempre estaba ahí desde pequeño, cayéndole atrás, metiéndome a todas las actividades, cosa que ya no hago, que quiero que sepan. La que heredó esa parte de política fue Yoibe. Porque sí, viví muchos momentos bonitos cuando la política de verdad se hacía con amor y con... De corazón. De corazón, sí, se hacía política de corazón y se tenían criterios. Sin interés propio. Ajá. Eso mano a mano, ese conocer gente, los campos. Mi mamá conocía todos los campos de aquí, sin ser de aquí. Mi mamá era de Samaná, pero la conocían más aquí porque se metía a todos los rincones. Y cuando esa mujer llegaba a una reunión, los hombres se paraban. Los hombres se paraban y los de la oposición, traviesos, que querían hacer algo, la presencia de Emma Barba lo ponía a temblar. Qué bien que los recuerdos sean desde ahí, desde la satisfacción y desde el orgullo. Sí. Mamá Emma también participó en muchas actividades culturales. Mamá Emma se entregó al Ateneo Minerva Mirabal, por mencionar alguna de esas instituciones. ¿Alguien sabe
vivió con ella, se enteraba de todo eso que ella hacía en la parte cultural y de servicio. Yo iba, que incluso éramos parte formábamos parte del Ateneo en la parte de teatro. De teatro infantil, en Tía. Sí, Sí, ajá, yo en estaba Tía, ahí también. con Gilla. Todos estábamos con Gilla. Con Gilla. Cuenten un chin. No sé si tú recuerdas esta anécdota, porque yo estaba en el grupo de teatro y estábamos ensayando Cenicienta. Yo creo que tú estabas. Y ella, como siempre, mamá gallina, porque nos daba permiso a ir a los sitios, pero si yo le decía que yo iba a estar en el cine practicando, en cualquier momento yo sabía que ella se me podía aparecer, porque eran de esta mamá cuidadora. Entonces yo estoy ensayando y ella no se dio cuenta cómo yo salí de mi casa vestida. Y yo estoy ensayando con una faldita corta, un pantaloncito, abajo una licra, porque yo sabía pero la licra que me puse era roja. No sé si tú recuerdas, Gilla, que ella le dijo a Leonardo que parara los ensayos A abruptamente. Bernardo. A Bernardo, porque ella creía que era otra cosa. Ella no sabía que era la ligrita que yo tenía abajo. Y él le dijo, él se molestó porque tú sabes lo recto que era él. Sí. Como usted me para un ensayo así. No, tú no me vas a decir a mí cómo yo tengo que cuidar a mi hija. Ya tú sabes, hubo un pequeño, pero ella siempre se involucró en esas actividades culturales, en las actividades que hacían los rotarios también. También participó en lo que era la muestra campesina. También se involucró mucho. Y a ella le gustaba mucho eso, todo lo que tenía que ver con la cultura, con el arte. Ella siempre se involucró en esas actividades. Y como yo era media, tú sabes, movidita también, que me gustaba todo eso, baile, teatro. Entonces ella siempre estaba detrás de mí en todas esas cosas. Y hacían el perfecto equilibrio, ella y papá Gustavo, porque él la apoyaba en todo, pero en lo único que era realmente activo eran los rotarios, por lo menos como yo lo veía. No sé si ustedes estaban más cerca, pueden tener otra experiencia. Lo único que él era realmente activo eran los rotarios, pero la apoyaba en todo, en lo que ella se metía. Solamente decía, ahí más se mete en muchas cosas, pero ni modo. Ella no sabe, él decía, yo no sé cómo es que a ti te da el tiempo para estar en tantas cosas. Nosotros tampoco entendemos todavía cómo le da el tiempo. Todavía como que no captamos cómo era que ella hacía esa cosa, de verdad que sí. Hubo un proceso muy doloroso y que sé que ustedes vivieron con mucho dolor, porque el pueblo entero lo vivió con mucho dolor. Y si el pueblo entero lo vivió con dolor, hay que imaginar que lo de ustedes realmente fue más fuerte de lo que fue para todo un pueblo. Pero también ustedes vieron ahí un pueblo volcado en solidaridad. ¿Se sienten con ánimo de hablar un poquito de ese proceso? Yo voy a hablar un poco. Mi papá era una persona muy organizada y yo te diría que hasta iluminada. Tenía una iluminación, preveía las cosas. Mi papá se sentó al final de año en la sala, en la galería de Tiacharo. Y mi papá le dijo a Tiacharo, mira, anda un virus, si eso no agarra, nos va a matar. Como que nos cuidemos de eso. Desde ahí estaba mi papá ya previendo. Mi papá mandó a un primo mío a hacer una bóveda sin saber lo que estaba esperando. Le había dado instrucciones de que teníamos una tierrita ahí en el cementerio que preparar esa bóveda. Yo no sé, bueno, tú recuerdas porque estabas invitada que había una boda planificada para abril de ese año. Ellos se iban a casar por la iglesia.
ellos no estaban casados por la iglesia a raíz de, o sea, que mi mamá cumplía años, se iba a aprovechar la ocasión, cumpleaños de mi madre, y se iba entonces a celebrar una boda. Esa boda tenía unos invitados, esa boda tenía una serie de documentos, requisitos que había que sacar, razón por la cual la misma boda hizo que Yoibe y Judy estuvieran aquí. Todo el mundo se puede preguntar cómo con las fronteras internacionales cerradas estaban Yoibe y Judy aquí. Bueno, pues nos pusimos de acuerdo por teléfono que se estaba acercando la fecha de la boda, estaban cerrando los aeropuertos y dijimos, bueno, lleguen aquí antes de que cierren los aeropuertos, que nos llegue la fecha de la boda con ustedes aquí. Di la verdad, una noche antes tú llamaste. Yo compré el Sí. vuelo ahí El mismo. país mañana y si ustedes no Vengan ya salen, mismo porque van a cerrar tal día las fronteras y si no están aquí, no van a poder llegar a la boda. Ese fue el motivo de que ya estuvieran aquí. Ni siquiera se pararon en mi casa porque como venían de otros países donde ya se había decretado alarmas de COVID, no querían infectar a mi mamá y a mi papá y se quedaron en un hotel en Santo Domingo a esperar los 15 días reglamentarios que ponían para que una persona pudiera, o sea, los 15 días de cuarentena que por ponían. las faltas de prueba de ese tiempo, porque si hubiese habido Sí, una prueba, sí, con la prueba, imagínate, un caos con la prueba de COVID. Entonces, por eso están ellas aquí y yo no voy a entrar en muchos detalles, pero cuando fallece mi papá, mi mamá no se enteró. O sea, ellos se fueron juntos, pero sin sufrir ninguno la pérdida del otro. Ellos no sufrieron eso. Nosotros, al Dios ponernos la oportunidad de que Yoibe y Judy estuvieran aquí, no es que la pasamos fácil, pero fue más llevadero, porque nosotros como hermanos que siempre hemos estado unidos, en ese momento era que más unidos debíamos estar. Imagínate tú que eso hubiese pasado y yo iba en Nueva York. Eso iba a ser terrible. O Judy en Canadá. Nos dimos mucho apoyo. Estuvimos pendientes de mamá, que fue en junio ya, que falleció 2 meses después de mi papá. Íbamos a Santiago a verla. Y teníamos la preocupación más grande de nosotros era cuando ella saliera de alta, que preguntara por papá. Sí, porque nos estábamos preparando para esa alta. Esa era la preocupación más grande. Como ellos eran tan apegados, ¿qué va a hacer mi mamá cuando llegue a la casa y no lo encuentre? Pero Dios quiso que se fueran juntos y así se fueron. Y no sufrieron por lo menos esa parte. Sí, se encontraron en la vida y estuvieron juntos hasta el final. Sí. Que nosotros lo vemos ahora así, frío, y entendemos. Tal vez suene feo, pero ahora yo, por lo menos yo personalmente, entiendo que debía ser así. Porque es que tú, Gilla, que viviste cómo eran mamá y papá y el amor que se tenían, mamá no iba a soportar su ausencia. No la iba a soportar. Sí. Yo no creo que suena feo, yo creo que suena como un acto de amor y de desprendimiento de ustedes frente a esas dos personas que ustedes amaron y aman tanto. Entonces, yo no creo que se oiga feo, Yoibe, sino que es la comprensión más absoluta de lo que fue la relación de tu padre y de tu madre, que fue una relación siempre de solidaridad, de respeto. Sinceramente, fueron tantos momentos vividos
en mi adolescencia y en mi juventud con tu papá y tu mamá. Y yo me pongo a pensar en todas las otras parejas con lo que compartíamos en el pueblo. Y con la única que todos los recuerdos son de ese apoyo permanente y de esa solidaridad constante. Lo más que tú podías oír era papá Gustavo diciendo, es que yo no sé cómo es que Emma se puede meter en tantas cosas. Ella se mete en demasiadas cosas. Pero al final apoyaba todas las cosas, porque cuando uno llegaba, papá Gustavo, ¿qué dice mamá? ¿Para qué aquello y lo otro? Ay, Dios mío, ya me metió Emma en otra, a mí también. Nunca desde el pleito, sino siempre como desde, esto es lo que nosotros somos como pareja. Esta es nuestra insignia como pareja. Ustedes... Y paseaban muchísimo. Y después yo entendí, acá, ¿por qué íbamos tanto a un hotel, a una playa? Si papá no se metía en la playa ni se metía en la piscina. Ahora que yo tengo un hijo, yo entiendo que lo hacía era para que nosotros disfrutáramos todos esos viajes, todo eso, vamos a Río, vamos a la playa, vamos al hotel. Era por nosotros que lo hacían, más que por ellos. Sí. Ustedes han creado una organización que tiene una misión que yo quisiera que en lugar de hablar yo de esa misión y de esa organización, sean ustedes que lo cuenten. ¿Por qué crearon esa fundación? ¿Qué ustedes están haciendo con eso? Gemma. De cómo surgió, yo te voy a contar. Gustavo te va a decir más de la misión. A raíz de la muerte de mamá y papá, creo que fue pocos días antes de yo irme, nosotros acostumbrábamos siempre a sentarnos en la terraza, a hablar, y no fue hablado, es como que los tres nos dimos cuenta que además de nosotros, muchas personas más quedaron huérfanas al mamá y papá irse de este mundo. Y más Gustavo, aunque Judy y yo vivimos las anécdotas de las personas que nos daban el pésame, más Gustavo por su profesión, de pacientes que eran de papá o de mamá, que le contaban lo que ellos habían hecho por ellos o en lo que lo habían ayudado en su momento. Entonces, nosotros darnos cuenta que nosotros no fuimos los únicos que lo habíamos perdido, fue que nos surgió la idea de la fundación. Entonces, de los fines de la fundación, y Gustavo te puede abundar más, y de lo que se ha hecho, de lo operativo y esas cosas. Lo primero es que la fundación lleva por nombre Gemma, con la G de Gustavo y Emma. El objetivo es ayudar en salud. ¿Cómo lo hacían ellos? Lo hacían espontáneamente en el día a día con lo que se presentara. Por la imposibilidad de el momento del COVID de hacer ese tipo de cosas masivas, nosotros decidimos hacer la fundación y hacer operativos quirúrgicos, o sea, algo que fuera más tangible, no los típicos operativos médicos donde tú vas a una consulta y te indican un jarabe, no. Vamos a hacer cosas que curen inmediatamente. Identificamos problemas, por ejemplo, había muchos pacientes con problemas de vesícula que no tenían seguro médico para costearse una cirugía y mucho menos costearse la cirugía por la laparoscopía. Entonces, yo me valí de mis relaciones con cirujanos que me ayudaron, conseguimos todo, los materiales, hablamos con las autoridades y operamos 20 pacientes y salió todo bien. Y el año siguiente operamos 20 pacientes más. Y así se hizo como prácticamente una tradición
de los operativos de cirugía laparoscópica, que todavía al Hospital Pascasio Toribio Piantini no ha llegado esa tecnología, pero para esa fecha, conmemorando la muerte de mi papá, que era el cirujano jefe de cirugía del hospital, dedicábamos en abril varios días de operativo para resolver esos problemas. Este año, lamentablemente, no se pudo realizar porque el hospital está en remodelación. Teníamos idea de hacerlo en otro hospital, pero resulta que los 3 hospitales de la provincia están en remodelación. O sea que lo tendremos que hacer el año que viene, el doble de grande de lo que pensábamos hacerlo este año, para compensar un poco. Muy bien. Y hemos recibido ayuda, silla de rueda, muleta. Nosotros no tenemos subvención, o sea, fondo, lo que hacemos es con fondos propios. Y canalizamos más bien ayudas médicas. Ese es el objetivo. Qué bien, qué bueno que ustedes han decidido hacer eso. Clara Riva puso un mensaje en el chat que dice: buenas noches, saludos a todos. Emma y Gustavo son seres que existen y existirán siempre en nuestros corazones. Gracias por todos los recuerdos y agradecimientos que tenemos de ustedes. Como Che nos conminó a que tenemos que terminar a la I-45, no hemos dejado chance para cualquier pregunta del público. Me entusiasmé y comencé a hacerle toda esta pregunta, pero por lo menos una persona del público que quiera preguntarles algo en estos minutos que nos quedan. Chuna, prende tu micrófono. Activar audio. Ahí estoy. Ajá. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. Yo más que preguntar, quiero recalcar el hecho, y yo sé que los muchachos no lo saben. En el 2010, Clara Rivas, Dulce Rivas y yo realizamos la primera caminata contra el cáncer. Y la doctora Barba aprovechó el escenario cuando llegamos al parque para hacernos una oferta a nosotras como equipo de apoyo al Patronato contra el Cáncer. Nos prometió que iba a ser una unidad oncológica en Salcedo para atender a pacientes de cáncer de escasos recursos, y cumplió su palabra. En la unidad de atención primaria Francisco Mena Pantaleón, la doctora Barba, cuando fue directora regional, hizo la unidad oncológica dotada de rayos X, sonomamografía y mamografía. Y ella determinó que la unidad oncológica se llamara Sandra Rivas, en honor a mi sobrina. En estos momentos, la unidad oncológica está pasando por serios problemas porque el mamógrafo hace años que está dañado. Pero mi interés es que sus hijos sepan que ella nos hizo una promesa y nos la cumplió, que sirvió de mucho y ha servido de mucho la unidad oncológica, porque en esa unidad oncológica, en esa UNAP, convergen muchos pacientes desde Jayabo hasta toda esta zona de Los Cocos, Rabo Duro, Cholongo. Es la unidad oncológica más visitada. Y ver si a través de ustedes me están escuchando. Sí, perfectamente. Si a través de la Fundación Gemma, a través de Tertulia 55, el Club Rotario y todo el que se quiera unir a darle continuidad a lo que la doctora Barba con tanto empeño consiguió, pues que nos unamos y volvamos a poner en funcionamiento la unidad oncológica que existe aquí donde estaba la gallera. Felicitarles a ustedes por los padres que tuvieron,
y por los amigos que a nosotros nos regalaron. Que Dios les bendiga y que ustedes sigan el ejemplo de ellos. Gracias, Amén. Muchísimas Yuna. gracias. Qué belleza. Yo creo que ellos lo están siguiendo. Bueno, pues yo les quiero dar, leer primero. Ligeia Castellanos escribió: qué orgullo que esa semilla de amor, compasión y bondad fue sembrada y germinó. Doña Emma y don Gustavo siempre vivirán en todos los corazones que ayudaron y que tocaron con su amor y dedicación. Siempre en mi corazón. Ahora yo les quiero dar la oportunidad de que ustedes puedan hacer un cierre antes de despedirnos. Quien quieran, o sea, no es obligado, como dijo Che desde el principio, esto es si quieren, pero la oportunidad de despedirse, de cerrar, de decir cualquier cosa que piensen que se le olvidó. Agradecerles, Gilla, el interés de que esas anécdotas familiares salieran un poquito a flote y que la gente que tal vez no sabía de esas intimidades lo puedan saber, que sepan, yo sé que muchos lo saben, pero que sepan de la calidad y el tamaño de ser humano que eran mi mamá y mi papá. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ellos y que sepan que cualquier escenario que se pueda utilizar para que las nuevas generaciones que tal vez no lo conocieron, que sepan que hubo esas dos personas que hicieron todas esas cosas y que las cosas cuando se hacen con amor y desinterés y sin querer hacerlo por beneficio propio, se puede. Entonces yo le quiero agradecer esta parte a ustedes y decirle a Chuna que estamos pendientes, que cualquier cosa que se pueda decidir que podamos hacer en común, que se comunique con Gustavo, conmigo, con cualquiera de los dos, porque Judith está un poquito más, Poco apartada. sí, apartada. Estamos a la orden y con todo el deseo y de seguir la obra de mamá y papá, aunque sea poquito a poco, no en la misma dimensión de ellos dos, pero que lo que podamos hacer, lo vamos a hacer y tenemos el interés de hacerlo. ¿Alguien más? Saludos, Gilda. Soy Francisco Ortega. Mi Hola. profesor. Yo no estoy muy visible porque me conecté un poco tarde, pero quiero saludar a Jovín, a Gustavo y sobre todo a Judy, que Ay, mi profe querido. tengo un recuerdo tan hermoso de ella y deseo que esté muy bien. Gracias. Y que recuerde algo de lo que traté de enseñarte en la clase. Aunque no sé si ejerce la abogacía, pero bueno. No, pero casi ejerzo por usted. Pero la diplomacia es parte de abogacía también. Sí. Estén muy bien, una tertulia muy especial, estos chicos tan especiales. Que Dios los bendiga. Y excúsenme que no me presente, que es que estaba haciendo ejercicio. No pero importa, bueno, gracias. todo mi amor para ustedes. Gustavo, Gracias. Judith, tenemos que cerrar. ¿Quieren decir algo? Muchísimas gracias a todos y fue suave. Pensaba que iba a ser un poco más fuerte. No, Pero acordamos que lo íbamos a hacer que no hirieras sensibilidades, sino que pudiéramos mantener ecuánimes. Cumplí mi palabra. Sí. Perfectamente. Gracias por compartir este momento corto, pero valioso, pero grande con nosotros. Es un desahogo. A veces es necesario este tipo de cosas para que el mundo se entere de que existieron personas y que existen personas dispuestas a seguir ese legado. Estamos a la disposición de las instituciones que quieran hacer causa común con nosotros para seguir ayudando. Gracias. Nosotros queremos darle las gracias a ustedes por